Saludos de Cristo para ustedes, hermanos y amigos que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Estamos en los comentarios de la Escuela Sabática Profundizada. Desde Guatemala, Centroamérica, bienvenidos. El título de nuestra lección es Sufrir por Cristo, un tema espectacular analizado desde el ángulo profético. Pero para continuar les invito a que nos arrodillemos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer punto a analizar lo encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 12 dice: Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba. Noten la frase que utiliza Pedro, fuego de la prueba. Veamos por qué razón. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 12 dice: Mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Se les acusaba de malhechores, delincuentes. Es interesante notar que los expertos aplican y datan el primer libro de Pedro, su primera epístola, en el año 66 después de Cristo. Interesantemente, 2 años atrás, en el año 64 después de Cristo, Roma fue incendiada. Notemos lo que el espíritu de profecía nos comenta. Hechos de los Apóstoles, libro de Elena de White, capítulo 47, el último arresto de Pablo. En la página 390 declara: Pasado algún tiempo, los judíos incrédulos concibieron la idea de achacar a Pablo el crimen de haber instigado el incendio de Roma. Inicialmente fueron los judíos incrédulos que culparon a Pablo de haber incendiado Roma, pero se sumaron otros. El mismo libro, Hechos de los Apóstoles, el capítulo Pablo nuevamente ante Nerón, en la página 393 dice: Tanto judíos como romanos le culpaban de haber instigado el incendio de la ciudad. Entonces, no solo judíos, sus propios hermanos, lo acusaron, sino que también los romanos, sus paisanos, por decirlo así. Ahora, noten esto. En el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Firme hasta el fin, en la página 428, dice: La providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días en que fue preso Pablo. Ahora, esto es vital en nuestro análisis. Sí sabíamos que Pablo llegó a Roma y fue arrestado un par de ocasiones, pero en la última ocasión también llega Pedro a Roma. Ahí concluye su ministerio. En los días en que Pablo es arrestado por última vez, también Pedro fue arrestado en Roma. Según los expertos, Pablo fue arrestado en el año 66 después de Cristo. Según también los expertos, la primera epístola de Pedro fue escrita en el año 66 después de Cristo. ¿Qué implica? ¿Qué nos sugiere? Que la epístola fue escrita desde Roma. Eso es interesante. Ahora podemos entender por qué Pedro utiliza la frase fuego de la prueba.
¿Por qué? Porque era lo que se les estaba acusando y básicamente eso era una prueba de lealtad a Cristo. O negaban a Cristo o aceptaban a Cristo y los mataban. Muchos se retractaron, pocos se mantuvieron firmes. También sacamos la lección que son nuestros propios hermanos los que nos persiguen. Porque fueron los judíos incrédulos los que acusaron inicialmente a Pablo de haber incendiado Roma. Luego al resto de los cristianos, pero fueron nuestros propios hermanos. No espere que la persecución venga de afuera. La persecución viene desde adentro, de nuestros propios hermanos. Debe de saberlo. Ahora pasamos a nuestro punto sobre el juicio premilenario. Pre es antes de, en este caso premilenario, indicando un juicio antes del milenio, un juicio antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a comprobar que el juicio fue iniciado en el sexto sello. Y el sexto sello está antes de la segunda venida de Cristo, antes del milenio. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 12, dice: miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que da apertura al sexto sello es el gran terremoto, marcado en la historia como el gran terremoto de Lisboa. Como estudiantes de la historia sagrada y secular, sabemos que el terremoto de Lisboa ocurrió en 1755, implicando que el sexto sello inició desde 1755 en adelante. Ahora, también como estudiantes sensatos de las profecías, entendemos, de acuerdo a Daniel 8, el verso 14, hablando de los 2300 días de tardes y mañanas, que traducidos son 2300 años. Su punto de partida en el 457 a.C. y su punto final el 22 de octubre, usted lo sabe, del año 1844. Note el año que marcó el fin de los 2300 años. Fue 1844, un año que está después del inicio del sexto sello, porque el sexto sello se abrió en 1755 y luego tenemos el año 1844. En ese año preciso se inició el juicio y como lectores del espíritu de profecía, se nos explica que el juicio que inició el 22 de octubre de 1844 fue el juicio de los muertos. Para ello le recomiendo que lea un capítulo en su tiempo libre, el capítulo 29, el juicio investigador, en la página 536, versión antigua, ¿verdad?, de Conflicto de los Siglos. Declara: empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, que ya están muertos. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Entonces, el juicio investigador es uno solo, en dos secciones. Primera sección, juicio investigador de los muertos. Segunda sección y final es el juicio de los vivos. Pero ¿cuál inició en 1844? El juicio de los muertos. El espíritu de profecía nos dice en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, el capítulo El juicio investigador, en la página 544, pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Esto es contundente. Nadie sabe cuándo. No sabemos la fecha en que se realizará el juicio de los vivos. Sin embargo, sí sabemos la señal. Cuando empiece el juicio de los vivos, será cuando empiecen
a morir los que no obtengan el sello, pero no por una muerte natural, sino por una muerte sobrenatural realizada por las espadas de los santos ángeles. Ahora, ya hemos ubicado el tiempo del juicio, antes del milenio, antes de la venida de Cristo, porque 1844 es antes del milenio, antes de la venida de Cristo. Sin embargo, también el juicio de los vivos, que es la segunda fase del juicio investigador, ocurre antes de la segunda venida de Cristo, antes de los 1000 años. Para ello, voy a invitarle a leer también Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 8. Nos da un detalle importante. Cada uno de los 4 seres vivientes, que en el original dice 4 bestias, tenían 6 alas. ¿Cuántas alas? 6 alas. Debo de mencionarles que Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 contienen el escenario del juicio investigador. ¿Qué contienen? El escenario del juicio. Ahora, les voy a mostrar gráficamente, porque el tiempo no nos da para leer todos esos 2 capítulos. Pero acá tenemos gráficamente el escenario del juicio, el que inició en 1844 con el juicio de los muertos. Este escenario inició en 1844. Se estableció el juicio, el de los muertos, pero cuando termine el de los muertos, empezará el de los vivos. Noten la gráfica. Son 4 bestias. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas alas tienen las bestias? Dice que tienen 6 alas. Ahora, ¿pero por qué son 6 alas? Eso es interesante. Para ello, le explicaré que el juicio investigador inició en el período del 6º sello. Estas 4 bestias tienen 6 alas porque el juicio inicia en el 6º sello. Eso es interesante. Inicia con el juicio de los muertos. Eso debe quedar establecido. Y continúa posteriormente con el juicio de los vivos. Ahora, ya habiendo explicado estos detalles, regresemos a Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Ya hemos explicado el tiempo. E inició en el 6º sello, en el año de 1844. ¿Con quiénes empieza? Con la casa de Dios. Primero, con los que profesaron ser el pueblo de Dios, pero que están muertos. Y segundo, con los que estamos vivos. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Miren, la frase, la casa de Dios, es contundente. Casa en la Biblia representa a la iglesia, especialmente casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Notamos que casa de Dios es la iglesia. Entonces el juicio empieza en la casa de Dios, en la iglesia. Pero no solo inicia en la iglesia, sino que también continúa en el mundo. ¿Cómo lo sé? Leamos Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 17, segunda parte. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, acá en este verso tenemos 2 pueblos: la casa de Dios, la iglesia, y el que no es de la casa de Dios, los del mundo. Si los de la casa de Dios van a ser juzgados y muchos van a ser destruidos, hace la pregunta inspirada: ¿qué será de los que no obedecen el evangelio? Los del mundo. Notaremos en nuestro análisis que la destrucción que ocurre en el pueblo de Dios también ocurrirá en el mundo. En otras palabras, está usted en la iglesia o está usted en el mundo, el juicio de los vivos nos alcanza. Es mejor que estemos en la iglesia, pero firmes. Leamos
lo que nos menciona el profeta Isaías en conexión a 1 de Pedro 4:17. Isaías capítulo 2, el verso 5. Venid casa de Jacob. Aquí no dice casa de Dios, utiliza otro término, casa de Jacob, pero se refiere también a la iglesia. ¿Cómo lo sé? 1 de Timoteo 3:15. Casa, iglesia, es lo que significa. Entonces, Isaías 2:5, venid casa de Jacob, iglesia, y andemos a la luz del Eterno. ¿Qué evidencia tenemos para hacer esta conexión? Isaías 2, el verso 10. Entra en la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Eterno y del resplandor de su majestad. Cuando uno lee este verso, lo que le trae a la mente es los sucesos del sexto sello. Noten que acá los impíos dicen, entra en la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Eterno y del resplandor de su majestad. ¿Se esconden los impíos tras las peñas, tras las rocas? Sí. Ahora veamos que es lo mismo que se nos enseña en Apocalipsis, el capítulo 6, el verso, vamos a leer desde el verso 14 en adelante. El cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Apocalipsis 6, ahora el verso 15. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten que los términos que se mencionan en Isaías 2:10, entra en la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Eterno y del resplandor de su majestad. Eso es parte del sexto sello. ¿Cómo selló? Porque usted puede leer su contexto. Apocalipsis 6, desde el versículo 12, verso 13, verso 14, verso 15, verso 16, verso 17, están hablando del sexto sello. Y en esos versos hablan que los impíos se van a esconder detrás de las peñas, en las cuevas. Justo lo que está hablando Isaías 2, implicando que Isaías capítulo 2 no se ha cumplido, sino que se cumple en nuestro tiempo, porque nosotros estamos viviendo en el periodo del sexto sello que inició, como ya hemos dicho, en 1755 con el gran terremoto de Lisboa en Portugal, allá en Europa. Entonces, como Isaías 2 habla de eventos que ocurren en nuestro tiempo, leeremos Isaías 2:5, venid casa de Jacob. No puede ser otra iglesia más que la iglesia adventista del séptimo día, la única iglesia que Dios reconoce durante el sexto sello. Venid casa de Jacob y andemos a la luz del Eterno. Implica que la casa, la iglesia, no está siguiendo en la luz de Dios. Un breve ejemplo. La iglesia desde el 22 de octubre de 1844 está predicando juicio. Sin embargo, ya tiene más de un siglo que se está predicando la misma verdad. Esa verdad ya pasó de ser verdad presente a verdad vieja. La iglesia no conoce el juicio de los vivos. Como maestros y alumnos de escuela sabática debemos de saber que existe una cartilla edición para alumnos titulada Apacienta mis ovejas, primera y segunda de Pedro, segundo trimestre del 2017. Esta es edición para alumnos. Pero también existe una cartilla edición para maestros con el mismo título, Apacienta mis ovejas, primera y segunda de Pedro, segundo trimestre del año 2017. En la lección número 6, titulado Sufrir por Cristo,
con el subtítulo Un tiempo para juzgar, se comentó lo siguiente: en la escatología de Pedro, él ve un juicio previo al advenimiento. Hasta ahí vamos muy bien. Un juicio previo al advenimiento, lo que ya hemos explicado, tal como el que se profetizó en Ezequiel 9, que comenzará con la casa de Dios, ahora la iglesia en vez del templo. El juicio purificará a los miembros de la casa de Dios al separar a los impíos de aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. El fuego de prueba de la persecución cumplirá justamente esa función. ¿Qué es lo que está diciendo acá este comentario? Que el juicio empieza antes del advenimiento de Cristo. Eso es correcto. Pero también se dice que habrá una separación entre el impío y el pío, entre el bueno y el malo. Según este comentario, esa separación lo hará la persecución. Eso es totalmente falso y lo comprobaremos. Más abajo dice así: Ezequiel 9 registra el juicio de Dios sobre su pueblo que ha cometido estas abominaciones en su casa. Dios instruye a un hombre vestido de lino con un tintero de escribano a su cintura para recorrer la ciudad y ponga una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Hasta ahí vamos bien, pero nótese esto. Luego se les dice a 6 hombres con instrumentos para destruir en la mano que siguieran al hombre vestido de lino por la ciudad y sin misericordia que maten a todos. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis. Ezequiel 9:6. Es lo que se comenta. Pero ahora noten, aquí se dice que son 6 hombres con instrumentos para destruir. Y notaremos y estudiaremos que también es falso. No son 6 hombres con armas, sino que son 5. Son 6, pero uno sella y trae un tintero de escribano, tiene un sello. Y hay otros 5, esos sí traen armas. Pero aquí se está diciendo que son 6 hombres con instrumentos para destruir. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque comprueba lo que dice Isaías 2, el verso 5. Venid, casa de Jacob, iglesia, y andemos a la luz del Eterno. Implica que la iglesia, nosotros, nuestros mejores exponentes, en este caso, el profesor Robert, el autor de este comentario, no está siguiendo en la luz del Eterno. Y de eso se nos acusa como iglesia. Ahora, dijimos que hay 2 cosas que debemos de corregir. Primero, que la persecución no es la que separa al bueno del malo, sino que es la obra de los ángeles. Comprobémoslo. Ezequiel, el capítulo 9, el verso 1 dice: entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo, los verdugos, dice nuestras versiones, pero en el original dice, los que están a cargo de la ciudad han llegado cada uno con su instrumento destructor en su mano. Verso 2, y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar se paró junto al altar de bronce. Lo que nos está diciendo es que son 6 hombres en total. 5 con armas y 1 con sello. 6 en total. Pero ¿por qué se utiliza el término hombres? ¿Son de carne y hueso o son ángeles? Veamos la primera prueba, lo que dice
Daniel, el capítulo 9, el verso 21. Daniel 9, 21. Dice así: aún estaba hablando en oración cuando aquel varón, aquel hombre Gabriel, a quien yo había visto en visión al principio, vino volando con presteza. Nótese que a Gabriel se le llama varón, se le llama hombre, pero era un ángel. Ahora, notemos también lo que dice Génesis capítulo 18, el verso 2. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres varones frente a él. Son 3. En el análisis encontramos que uno de esos 3 es Cristo y los otros 2 son 2 ángeles. Cristo se queda hablando con Abraham y los 2 varones se adelantan a Sodoma y a Gomorra. Noten lo que dice Génesis 19, el verso 1. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Ya no se les dice hombres, se les dice ángeles. Ezequiel capítulo 9 muestra 6 hombres en total, que en realidad son 6 ángeles. Esos 6 ángeles son los encargados de la ciudad. Ahora, ya hemos comprobado que no es la persecución la que va a ser la separación entre el bueno y el malo, porque son 6 hombres que en realidad son 6 ángeles los que lo realizarán. Ahora, veamos lo que nos continúa diciendo Ezequiel 9, el verso 4. Y le dijo: pasa por la ciudad en medio de Jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en ella. Notemos que a uno de los 6 ángeles se le encomienda poner un sello a los que gimen y que claman. Eso lo revela Ezequiel 9, el verso 4. Pero los otros 5, Ezequiel 9, el verso 5, y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. El verso 6 muestra quiénes son los que mueren, los que no obtienen el sello. Pero noten que no es la persecución que va a separar al malo, que va a quitar al malo, sino que son los ángeles. En este caso se da el número, 5 ángeles. Comprobémoslo con el espíritu de profecía. Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 336, dice: pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Se había dicho que lo que realizará la separación entre lo bueno y lo malo será la persecución. Sin embargo, ya hemos comprobado con la Biblia y el espíritu de profecía que no será la persecución que hará la separación, sino que los ángeles con armas destructoras son los que harán la separación, eliminarán al que no tiene el sello. También habíamos leído en los comentarios del maestro Robert, autor del segundo trimestre de Escuela Sabática 2017, él había dicho en su comentario que son 6 hombres con armas, pero hemos analizado que el espíritu de profecía dice claramente: está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas, y se cita Ezequiel 9, 5 y 6. Todo esto revela, querido hermano, que aún nosotros como pueblo necesitamos ser expertos en el tema del juicio de los vivos. Quizá algunos dominan el juicio de los muertos, muy pocos, la mayoría no lo conoce también. Pero lo que debería conocer hoy, porque es inminente, es el juicio de los vivos. Debemos ser expertos. Hoy por hoy se nos advierte una vez más la inminencia del juicio de los vivos. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por enseñarnos, que podamos retener estas verdades y que podamos seguir estudiando por nosotros mismos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hasta la próxima.